Cae Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa. Fue detenido en Estados Unidos y esta noticia impacta a la clase política de nuestro país por lo sorpresivo del acto. Estados Unidos acusa a Cienfuegos de narcotráfico y de presuntamente ayudar al H2 con operativos e información. Les vamos a platicar qué datos tienen las autoridades norteamericanas. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Politico.mx. Explicando la política desde 2015. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast del lunes junto a Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Poncho? Ahora sí, con mucha energía, con mucha claridad, con mucha lucidez, listos para empezar la semana, porque vaya que tuvimos 4 días de una intensa cobertura que no nos permite ni echar risas, ni distraernos y andar de olvidadizos, como nos ocurrió justamente la semana pasada con frecuencia, ¿no? Que a veces pasa, pero sí, vaya fin de semana, porque además hubo elecciones en Hidalgo y Coahuila con COVID y todo el locales. Pero bueno, definitivamente la nota que se lleva estos 4 días o esta última semana, pues es la detención de Salvador Cienfuegos, Juan Pablo. Qué duro, qué duro. Es una bomba para el ejército mexicano, es una bomba para el gobierno mexicano, es una bomba para las diferentes administraciones que han tenido justamente bajo su cargo a las Fuerzas Armadas Mexicanas, una institución que históricamente era de las más confiables, era de las más queridas incluso a nivel de percepción por la población, y que hoy se encuentra sin duda alguna en una de sus mayores crisis, y no por lo que ocurre en México, sino por las revelaciones que vamos conociendo poco a poco por parte de la DEA, por parte del gobierno norteamericano, referente a lo que ocurrió con Salvador Cienfuegos y detonándolo de ahí, las diferentes ligas que el mismo Salvador Cienfuegos tiene con el ejército mexicano y con diferentes gobiernos, porque él estuvo en el ejército mexicano desde los años 60, 64, si no mal recuerdo. Entonces no es un tema único, sí tuvo su mayor momento de fortaleza y de empoderamiento durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pero esto habla acerca de una estructura política de gobierno en nuestro país, y el entender que las Fuerzas Armadas, bajo esta percepción de confiabilidad que tienen, pues no deberían de cierta forma tampoco estar encargadas de la seguridad nacional, sino que sí de la seguridad nacional, pero no del tema del patrulleo y de cercanía y demás, ¿no? Porque esto seguridad interna. Seguridad interna, exactamente. Y si esto bien empieza directamente con Felipe Calderón, pues los militares y la relación con el gobierno es una larga historia. De esto nos enteramos el jueves a las 11 de la noche más o menos. Se comenzó a difundir algún mensaje por redes sociales de que al llegar a Los Ángeles, el general Salvador Cienfuegos había sido detenido por parte de las autoridades norteamericanas a petición de la DEA, con una orden de aprehensión a petición de ellos. Lo dijo Ebrard. Y después, en unos minutitos después, lo confirmó el canciller mexicano, ¿no? Exacto. Y la verdad es que, pues, digamos, más allá de resumir muy bien la información, creo que hay muchas aristas que podemos estar analizando. Primera, porque los cargos, y tú lo analizabas muy bien fuera de micrófono, Juan Pablo, los cargos, y cuando la DEA te manda a detener, pues es que es algo bastante serio y no andan, pues luego como pasa aquí en México, ¿no? Pues ahí les metemos una denuncia y como que medio lo encerramos tantito. Y que ¿no? La PGR filtra y entonces el proceso. No. O sea, si la DEA está tras tus huesitos es porque algo tienen muy serio y tienen pruebas contundentes, pues, ¿no? Porque además la justicia en Estados Unidos es muy distinta, ¿no? O sea, para que un juez te otorgue una orden de aprehensión, tiene que ver pruebas reales. Un caso muy bien armado. Que es ahí donde los fiscales se presentan ante el juez, revisan el caso, le dicen, bueno, pues necesitamos la orden de aprehensión, tienen que convencer al juez, y pues si el caso, cuando menos hasta la información que tenemos, pues sí está muy bien armado, e incluso en los primeros documentos que se dieron a conocer, pues se habla de tener grabaciones, se habla de tener digamos, información que prueba pues esta supuesta relación entre Cienfuegos y el H2, e incluso en una parte de la investigación con el exfiscal de Nayarit, que ya está sentenciado igual por narcotráfico. Edgar Beitia, ¿no? Que le apodaban el Diablo.
Mira, la relación entre México y Estados Unidos, por supuesto que históricamente ha sido complicada. No hay duda alguna de que somos el patio trasero de los Estados Unidos. Cuando alguna vez algún analista internacional así nos llamó y me queda claro que cae perfecto en estos momentos. La DEA, una organización policíaca de los Estados Unidos que se crea en la administración de Richard Nixon, cuando Richard Nixon comienza incluso a nombrar y a conceptualizar esta guerra en contra de las drogas, que no existía anteriormente. México, un país que en un principio no era centro de grupos criminales. En algún momento México únicamente fue un país de paso, y eso ocurre cuando justamente el narcotráfico en Colombia y en Sudamérica se comienza a ser tan potente que se enfrenta al Estado norteamericano, y a partir de diferentes acciones tienen que desviar el envío de esta droga de Sudamérica a los Estados Unidos, y es cuando México se hace justamente paso para las drogas, cuando empiezan a generarse y a nacer estos grupos del cártel del crimen organizado, de cárteles del crimen organizado, y es una historia que se remonta hacia los 80s, mediados de los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, cuando organizaciones como la de Caro Quintero y otros nombres comienzan a tomar relevancia. Entonces, a partir de entonces, la DEA comienza a tomar una presencia muy importante en México, en nuestro país, y es también cuando la relación entre México y Estados Unidos da un giro y cambia por completo, entendiendo que México se vuelve primero un país de paso, después un país de producción y tercero un país de consumidores como lo somos hoy en día. Entonces, por esa parte, gobiernos desde el de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora el del presidente López Obrador, hemos estado supeditados a las autoridades norteamericanas, a las operaciones que tiene la DEA, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, justamente para combatir este tema de las drogas, que muchas veces puede chocar con instancias judiciales como la CIA, y la CIA con una estrategia y la DEA con otra estrategia, ¿no? Entonces, digo esta historia y recuerdo estos antecedentes para entender justamente lo complicado del asunto. Lo platicábamos con Ayeli, lo platicaba contigo y lo platicábamos los tres. En cuanto al manejo editorial que le ha dado la prensa mexicana a este caso, es un caso que, como bien decías, Ponch, pues no es que viene la Procuraduría y hay filtraciones y te dicen, no, la verdad es que no sabíamos nada, el gobierno mexicano tampoco sabía. Hay unas versiones ahí del presidente López Obrador que supo un poco antes, pero que tampoco tenía idea. El canciller mexicano dijo que fue Christopher Lando, el embajador norteamericano, quien le dio informes acerca de este tema, y la verdad es que no sabemos nada, no sabemos cuántos militares más estén siendo investigados por las autoridades norteamericanas, no sabemos cuántos gobernadores, exfuncionarios públicos estén siendo investigados por el gobierno norteamericano, y esto va más allá de Donald Trump. No es un tema que caiga dentro de la bola dentro de la cancha de Donald Trump ni del presidente López Obrador. Esto es un asunto de Estado, de las agencias de inteligencia norteamericana que representan justamente al Estado, no a la presidencia, y es cuando las cosas se ponen muy, muy serias. Ahora, para seguir con este análisis, es que leía mucha pelea en Twitter, pero pues cuando no. ¿Quieres ir a pelear y desquitarte? Ándale, abre una cuenta de Twitter. Exacto. Pero había unos que decían, no, es que este es un golpe a López Obrador, y otros que decían, no, ¿cómo creen? Pues sí es un golpe para Peña Nieto y Andrés Manuel, todo bien. Es un golpe para el Estado mexicano. Y luego había un doctor, pues que sí se la voló, ¿no? Y decía que esto era un logro de la 4T, aunque la DEA lo detuvo, y ya Juan Pablo de León hizo toda la historia de por qué la DEA, y solo la DEA fue. Pero bueno, pues saludos, doctor Ackerman. O sea, yo no coincido con usted, pero pues lo estimamos. Qué horror. ¿Cuándo vamos a...? No, ahora lo estimamos. Pues ni sí. coincidimos ni lo estimamos, no. No lo estimamos. Ni lo respetamos, ni lo consideramos. Pues sí se la voló, ¿no? Como siempre. Como siempre, pues para variar. Pero creo que vale la pena hacer ese análisis, porque creo que está muy, o sea, digamos, esa profundidad a la que llegaste está perfecta para poder dar el contexto, pero en realidad creo que muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y esto por qué es de Peña Nieto? Pero entonces sí le afecta a AMLO, no le afecta, él está nervioso, debería. ¿Qué pudiéramos analizar ahí? Mira, me parece que
lo decía un poco Iván Grillo, este corresponsal de la BBC del New York Times que entrevistábamos la semana pasada, decía, bueno, Cienfuegos tiene 72, 74 años, es un hombre grande, Sí. y va a tener que negociar con el gobierno norteamericano para recibir la pena más corta y más humana que pueda tener, porque lo que implica este caso es que Salvador Cienfuegos podría terminar en la misma cárcel Supermax de Colorado en la que está Joaquín El Chapo Guzmán y otros narcotraficantes mexicanos. Para que tengan contexto de lo que es una Supermax, es la cárcel de mayor resguardo y exigencia en los Estados Unidos. Prácticamente es ir a morir en vida. Uh-huh. Estás 23 horas del día encerrado en un cuarto de 2x2, no hay alguna rejilla que puedas tener en tu cuarto para que veas el sol, la luz o de alguna manera. 23 horas al día estás en tu cuarto encerrado y 1 hora al día tienes la posibilidad de salir a un patio por algunos minutos y regresar. No reciben visitas, no reciben abogados, es, otra vez repito, prácticamente ir a morir en vida. A esa cárcel enviaron a la Supermax de Colorado a Joaquín El Chapo Guzmán. Lo que podría ocurrir con el general Salvador Cienfuegos es que de alguna manera negocie con la DEA, con el gobierno norteamericano, con la Corte de Brooklyn, información que lo puedan llevar hacia una figura de testigo protegido, no necesariamente, pero también podría ocurrir, Una opción. y que esa información le permita al gobierno norteamericano seguir avanzando en las investigaciones referentes al narcotráfico. A ver, un tema importante. Generalmente se detenían únicamente a los capos de grupos criminales por parte del gobierno mexicano, muchas veces en colaboración con el gobierno norteamericano, y entonces ya se resolvía. En esta ocasión el gobierno mexicano no tuvo ningún tipo de aviso, no fue de ninguna manera una operación conjunta, fue una operación únicamente de los Estados Unidos, y eso te habla de la desconfianza y de la parte de impunidad que puede existir en el gobierno mexicano, en el Estado mexicano, para que las autoridades norteamericanas hayan dicho, Ponch, hay un parteaguas aquí, no vamos a seguir una colaboración en la que nos puedan estar viendo la cara, y ya no vamos por los capos de la droga, sino vamos por los exfuncionarios que estén involucrados en este tipo de delitos y en este tipo de impunidad. Caso Genaro García Luna, caso César Duarte de alguna manera, Sí. Ahora el caso de Salvador Cienfuegos, a Joaquín El Chapo Guzmán lo extraditaron a los Estados Unidos, y cierro esto diciendo, la Corte de Brooklyn en Nueva York se ha convertido en el gran núcleo de persecución judicial del gobierno norteamericano hacia el Estado mexicano, porque ahí estuvo el Chapo Guzmán, ahí está Genaro García Luna en estos momentos, y allá llevan a el general Salvador Cienfuegos. Exacto. Y pues la verdad es que es porque además, aunque no me refiero específicamente al Chapo, pero son casos que están conectados, y creo que también Sin eso duda. hay que verlo así, ¿no? Y que la detención, por ejemplo, de Beitia, por lo que se está diciendo ahí sí a través de los análisis y de los periodistas, sobre todo estadounidenses, pudo haber propiciado la información de que Cienfuegos estaba ayudando, ¿no? O sea, digamos, mientras los criminales están declarando, y aquí sí son criminales porque ya están sentenciados, pues se van abriendo más casos, ¿no? Y pues retomando la parte inicial de tu comentario y agradeciendo también a Iván Grillo que nos dio entrevista y que tú lo Enorme entrevistaste. periodista, enorme. Y que lo admiramos mucho, pero pues sí, o sea, digamos, la frase es muy contundente, como te la dijo, es, pues solo puede ir hacia arriba el asunto, ¿no? Sin o sea, duda. para que él pueda tener ayuda de las autoridades. Para negociar, o sea, ¿cuál es tu capacidad de negociación? ¿Cuál es tu información o cuál es el elemento de ayuda que le puedes otorgar al gobierno norteamericano? Pues para arriba. Y pues solo hay una arriba, o sea, hay un grado de separación, ¿no? Y es un presidente, un expresidente llamado Peña Nieto. Y por una parte tienes en ese sentido en jaque al gobierno de Peña Nieto con Peña Nieto, y con García Luna tienes en jaque al gobierno Así de es. Felipe Calderón con Felipe Calderón justamente. Esta operación se llamaba El Padrino. La operación El Padrino se nombra así por parte de la DEA porque el sobrenombre con el que supuestamente se conocía a Cienfuegos en el mundo del crimen organizado era el padrino, justamente The Godfather. Y esta investigación tiene una recolección de cientos de mensajes interceptados por parte de las autoridades norteamericanas de una BlackBerry, en la cual supuestamente Cienfuegos habría intercambiado información y había ofrecido protección y habría recibido dinero y habría
coordinado la entrega de cargamentos de droga y otro tipo de situaciones con el H2, que el H2 era el líder del grupo criminal en la región de Nayarit y en la región de Occidente, de cierta manera, una excepción del cártel de los Beltrán Leiva, y lo que habría ocurrido es que Salvador Cienfuegos habría protegido a este hombre, al H2 y a su organización, le habría ofrecido justamente protección, habrían atacado a los rivales de este cártel y a cambio se habría generado esta relación. Y ahí entra lo que tú dices. Edgar Beitia, ex fiscal del estado de Nayarit, que fue ya condenado a más de 30 años de prisión ante el clarísimo caso y las clarísimas acusaciones del narcotráfico y el crimen organizado en el que estaba inmiscuido. Y esa es la pregunta. ¿Qué gobernante, qué funcionario ex o actual se sentiría en estos momentos con la confianza de pisar Estados Unidos? Llámese Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, llámese muchos otros que de alguna u otra manera podrían estar siendo investigados por los Estados Unidos, y que te ocurre lo mismo que le ocurre a Cienfuegos, pisas territorio norteamericano y vas para la cárcel. Pues sí, o incluso actuales, ¿no, Juan Pablo? O sea, porque la verdad es que no estaré yo tan seguro, aunque no tengo la información, de que haya habido, o sea, digamos, de los mandos medios y altos de la Secretaría de la Defensa, pues quién sabe cuántos mantuvieron el puesto, ¿no? Y no estoy diciendo que estén implicados, pero pues digamos, de haber trabajado con Cienfuegos, pues algo sabrán, ¿no? Exacto. Nada más por decir algo. O sea, el presidente López Obrador se llegó a reunir con Cienfuegos en algún momento para esta asesoría de poder nombrar al próximo secretario de la Defensa, y obviamente el ejército mexicano es una institución muy unida, más allá de que puedan haber rencillas internas, por supuesto, es una institución que se protege a sí misma y que se defiende a sí misma desde el interior hacia el exterior. Caso concreto, por ejemplo, Ayotzinapa. Dos temas que señalan de Salvador Cienfuegos en estos momentos. Uno, la insistencia que tuvo él durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de que el ejército se saliera de las calles y no patrullara y no fuera parte de esta guerra contra el narcotráfico, que en este contexto pone en duda justamente estas declaraciones de qué intención tenía, ¿no? De protección o no. Y por otra parte, el caso Ayotzinapa, con este escándalo de los 43 que desaparecieron, en el que en muchos sentidos se acusaba de alguna manera al ejército mexicano de haber tenido alguna participación, y quien siempre se negó a que fueran investigados, a que fueran interrogados, a que fueran revisadas las instalaciones y las bases militares fue precisamente Salvador Cienfuegos. Entonces todo esto te abre este abanico de posibilidades y de conjeturas en el caso que es el caso más escandaloso a nivel de gobierno y a nivel de Estado que hayamos tenido en los últimos años, sin duda alguna. Y por otra parte, los mandos. Claro. ¿Quiénes fueron los mandos? ¿En qué zonas militares? ¿De qué grupos militares? Porque claramente Cienfuegos no podría haber actuado solo. No. No, y pues creo que es parte de la investigación. Tendremos que ver qué información y qué datos más bien tienen los estadounidenses y que vaya saliendo. Es un caso muy grave que mete muchos cuestionamientos, creo yo, a la Sedena actual, obviamente a toda la estrategia de seguridad que se tiene desde hace muchos años. Y cambia la relación México-Estados Unidos, sí, por lo menos a nivel de organizaciones de seguridad. Y del Estado norteamericano, ¿no? O sea, no de una presidencia, no de Obama, no de Trump. No, y digo, aunque no está directamente relacionado, pero no sé si se acuerdan de los famosos Wikileaks, pero en uno de ellos había uno muy claro que fue de los que más causó ruido, donde decía que el gobierno estadounidense tenía menos confianza en el ejército que en la marina, que es algo que ya se sabe históricamente, ¿no? O sea, con la marina de nuestro país, de Estados Unidos, se lleva muy bien porque los tiene con una imagen muy disciplinados y con una cuestión casi de no corruptibles. Y en cambio con el ejército siempre han tenido serias dudas de acuerdo a esta información que ya es pública, ¿no? Y que pues también nos deja ver otra cosa, nada más es conectar puntitos, ¿no? Sí, así es, quien abate finalmente al H2, a este criminal que supuestamente habría tenido la relación con Cienfuegos, es justamente la Marina. Seguramente se acordarán de esta imagen de un helicóptero disparando en contra de integrantes de grupos criminales. Ahí estaba el H2 y fue justamente la Marina quien detuvo al Chapo, quien mata al H2 y quien de alguna manera trabajó en conjunto en una mayor confianza con el gobierno norteamericano, ¿no? Pues ahí está la información, nos tenemos que ir.
Perdón que hoy no echamos risas, pero la neta es que es un tema, la verdad es que es una bomba, es impactante y es un tema lo suficientemente serio como para darle la debida importancia, ¿no? Pues ahí está. La verdad es que les agradecemos a ustedes que nos hayan escuchado. Recomiéndennos. Me vas a extrañar. Ah, ya te vas. Sí, señor. Mañana en la mañana, así que ya no. Sí es cierto. Sí es cierto. Ya Todavía mañana... alcanzamos a grabar, pero sí. Pues no, mañana ya Naye estará ya me en tu voy. lugar. Sí, la vez pasada ya es que no me pude ir bien por tu culpa. Me detuviste mucho tiempo. Pero ya mañana me comunico contigo con Naye desde Nashville, Tennessee. Exacto. Y pues agradecemos también a todo el equipo de Político.mx que hace posible este podcast, a Nayeli Lozano, director editorial, a ti, César García, productor, a ti, Juan Pablo de Gracias, Leo. mi Ponch, gracias, Cesare, gracias, Naye. Y yo soy Alfonso Basilio, ¿es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Político.mx. Explicando la política desde 2015.